Los socialistas, con 3 ministros, entran en el gobierno por primera vez en su historia. Uno de ellos, Largo Caballero, con una larga trayectoria sindical, ocupa la cartera de Trabajo y adopta una serie de medidas destinadas a favorecer a los trabajadores. Subida de sueldos, jornada laboral de 8 horas para los jornaleros, vacaciones pagadas, establecimiento de un salario mínimo, seguridad social y seguro de enfermedad obligatorios. El artífice de la legislación laboral en el primer bienio de la Segunda República fue el ministro de Trabajo y Previsión, Francisco Largo Caballero. Los objetivos que perseguía esta legislación era la creación de un marco legal para reglamentar las relaciones laborales y el afianzamiento de los poderes de los sindicatos, sobre todo la UGT. Se legisló en regulación del mercado laboral, en una reorganización del Ministerio y de las delegaciones provinciales, en una consolidación del modelo sindical y en una oferta a los trabajadores de unos beneficios sociales más amplios. En cuanto a la regulación laboral, se aprobaron leyes como la Ley de Contratos, la Ley de Jornada Legal Máxima, la Ley de Jurados Mixtos, la Ley de Colocación Obrera y la Ley de Intervención Obrera en gestión de industria. En cuanto a la reorganización del Ministerio y las delegaciones provinciales, se hizo la Ley de Inspección de Trabajo. En el tema de la consolidación del modelo sindical se hicieron 2 leyes, la Ley de Asociaciones Profesionales y la Ley de Cooperativas, y en la cuestión de los beneficios sociales para los trabajadores se hicieron la Ley del Seguro de Retiro Obrero, el Seguro de Maternidad, el Seguro de Accidentes de Trabajo y el Seguro de Desempleo. De todas estas leyes, solo la Ley de Contratos y la Ley de Jurados Mixtos incidieron realmente en la evolución de la sociedad de la Segunda República. La razón está en la brevedad de la etapa reformista y en la gran oposición de las derechas en las Cortes y de la patronal. A continuación vamos a desarrollar todas estas leyes. La primera, la Ley de Jornada Legal Máxima, se aprobó el 9 de septiembre de 1931. Se legislaron las 8 horas diarias y de esta jornada legal máxima estaban excluidos los altos cargos y funcionarios de las empresas, los empleados del servicio doméstico, los porteros de casas particulares que tuvieran habitación en el edificio, los guardas rurales que tuvieran casa en la zona, los servicios de guardería y los pastores. Las empresas estaban obligadas a tener en sus lugares la obligación de poner carteles bien visibles donde apareciera la hora de inicio y final del trabajo. Las novedades de esta ley es la introducción de las horas extraordinarias y que la jornada se podría prolongar para recuperar las jornadas perdidas. Las horas extraordinarias estaban mejor pagadas que las normales, el empresario podía solicitarlas, pero el trabajador era libre de aceptarlas y estaban limitadas en el tiempo, 50 al mes o 120 horas al año. En cuanto a las jornadas que se podían prolongar para recuperar las jornadas perdidas, no podían exceder de 1 hora al día, era necesaria la aprobación de un organismo paritario pertinente y no se consideraban como horas extraordinarias. La segunda ley de la que voy a hablaros es la Ley de Contratos de Trabajo. Fue aprobada el 21 de noviembre de 1931 y su objetivo principal era la regulación de los convenios colectivos negociados por representantes de la patronal y de los sindicatos. El periodo mínimo era de 2 años. Afectaba a todos los trabajadores, menos a directores gerentes, a altos funcionarios de empresas y a funcionarios públicos. Esta ley establecía normas sobre los salarios, la suspensión y la rescisión de contratos, las vacaciones pagadas 7 días al año y la protección del derecho a la huelga, que no sería nunca causa de despido. Sobre este tema, sobre el derecho a la huelga, solo en caso de fracaso estaría permitido, ya que si fallaran todos los mecanismos de mediación. La obligación de los convocantes a la huelga era comunicar previamente su convocatoria en un plazo determinado. Si esto no se hacía, se consideraba ilegal y era factible y tratable como un problema de orden público. La Ley de Jurados Mixtos podemos decir que es la ley que tuvo más polémica. Hubo un decreto el 7 de mayo de 1939 por el cual se arbitraba las condiciones de contratación y se vigilaba el cumplimiento de la normativa laboral. Entre los veranos de 1931 y 1932, las condiciones de la gente del campo mejoraron.
tuvieron la misma protección legal y los seguros sociales que los obreros de las ciudades y aumentaron en un doble sus salarios. El 27 de noviembre de 1931 se aprobó la Ley de Jurados Mixtos, que amplió a todos los sectores, al campo, a la industria, a los servicios y a la actividad profesional. Y había 3 tipos de jurados: los locales, los provinciales y los nacionales. Los jurados mixtos se formaban de la siguiente manera. Los vocales eran elegidos paritariamente por asociaciones patronales y sindicatos, y ambos estaban obligados a estar inscritos en el censo del Ministerio de Trabajo. Estos nombrarían un presidente, que debía ser por consentimiento unánime, y en caso de que no hubiera acuerdo, el Ministerio de Trabajo lo nombraría. Habría un secretario que sería nombrado por el Ministerio de Trabajo y un delegado provincial como representante del gobierno. Las funciones de los jurados mixtos eran la aprobación de los contratos de trabajo, la conciliación en casos de conflicto entre la patronal y los obreros, la facultad de inspección para cumplir las condiciones pactadas y, por último, el sancionar el incumplimiento de las demandas individuales, ya fueran despidos, salarios u horas extras. Esta ley fue muy criticada tanto por juristas como por la derecha y el Partido Radical, debido sobre todo a la actuación partidista del sindicato de la UGT. El 27 de noviembre de 1931 se aprobó la Ley de Colocación, que consistía en la creación de un sistema público, gratuito y nacional que sustituyera a las agencias de colocación privadas. A estas se les dio el plazo de 1 año para cerrarlas. El objetivo de esta ley era ayudar a racionalizar el mercado de trabajo. Se organizaron territorialmente las oficinas de colocación en municipios, provincias y regiones. Estas 2 últimas, provinciales y regionales, estaban encargadas de supervisar y coordinar a las municipales. ¿Qué funciones tenían las oficinas de colocación? Pues recibir tanto ofertas como demandas de trabajo e informar de ellas a trabajadores y empresarios. Asimismo, elaborar estadísticas sobre la situación del mercado de trabajo y la evolución del paro forzoso, y por último realizar estudios de movimientos migratorios. Había 3 modelos de registros en las oficinas de colocación. Un registro de colocaciones, donde estaría contenido datos del obrero y del patrono y las condiciones del trabajo. Otro registro de ofertas de trabajo sobre datos de la empresa, plantilla, demanda de trabajo, jornal y fecha de admisión. Y por último, un registro de demandas de trabajo donde figurarían datos personales y profesionales del trabajador, además del nombre del empresario y de la empresa del último trabajo del trabajador, así como el tiempo de desocupación, el número de familiares y si recibe paro o no. Esta colocación de las oficinas era voluntario. Sin embargo, la ley se posicionaba a favor de los intereses del obrero. Había casos excepcionales donde no era voluntario debido al alto índice del paro forzoso. La colocación obligatoria era mediante decreto del Consejo de Ministros y a petición del Ministerio de Trabajo. La colocación estaba prohibido contratar fuera del territorio establecido por las oficinas de colocación. Se crearon comisiones inspectoras en manos de sindicatos que estaban encargados del control de las actuaciones de los funcionarios de las oficinas, así como la creación de censos de trabajadores. Y por último, estaba prohibido discriminar por sexo, ideología, política o religión. En cuanto al modelo sindical que quería crear la Segunda República, hicieron 2 leyes, la Ley de Cooperativas y la Ley de Asociaciones Profesionales. El 9 de septiembre de 1931 se aprobó la Ley de Cooperativas y se definió cooperativa como una asociación de personas físicas o jurídicas unidas para satisfacer una necesidad común. Estas asociaciones no tendrían que tener ánimo de lucro y deberían procurar el mejoramiento social y económico de los asociados. Estaban obligadas a estar inscritas en el registro del Ministerio de Trabajo. Se pusieron las siguientes condiciones para ser considerada una asociación como cooperativa. Debía ser democrática, una persona, un voto. Debía ser autogestionada, con lo cual estaba prohibida la gestión por terceras personas, y los excedentes debían ser distribuidos en proporción a la participación de cada miembro. Debían estar organizadas con una junta directiva, una junta general y una comisión de inspección de cuentas. Tenían ventajas, las que se consideraban cooperativas populares, como un tratamiento fiscal más ventajoso y la prioridad de adjudicación de contratos públicos.
Asimismo, tenían una serie de obligaciones como llevar una contabilidad, realizar memorias y balances, llevar un libro de altas y bajas, un régimen disciplinario y el establecimiento de una reserva obligatoria de un 10% de los rendimientos anuales para fondos sociales. Otra ley relacionada con mejora del modelo sindical es la Ley de Asociaciones Profesionales, aprobada el 8 de abril de 1932, que regulará las agrupaciones tanto empresariales como de trabajadores. Los requisitos que se pedían para constituir asociaciones eran de 15 miembros para trabajadores y 3 para empresarios, así como presentar estatutos al delegado del trabajo antes de su constitución. Las relaciones que tuvieron estas asociaciones con la delegación de trabajo eran informar periódicamente al Ministerio de las cuentas y altas y bajas de los socios y podía suspender en caso de transgresión grave, lógicamente confirmada posteriormente por una autoridad judicial. Los derechos que tenían estas asociaciones era permiso para comparecer ante tribunales industriales y jurados mixtos, así como celebrar pactos y convenios colectivos. En cuanto al Ministerio, se elaboró una nueva ley de inspección del trabajo. El 9 de mayo de 1931 se hizo un nuevo reglamento que respondía sobre todo a las reivindicaciones de los inspectores, que pedían una mejor regulación de sus competencias y del procedimiento sancionador, la supresión del apercibimiento previo al patrono y que los inspectores generales tuvieran una competencia sancionadora en exclusiva. Pero todavía seguía un grave problema de estructura insuficiente en medios personales. El 3 de noviembre de 1931 se reorganizó el Ministerio de Trabajo y se creó una nueva figura, el delegado provincial, que sería la máxima autoridad laboral en las provincias y recogería las competencias de los inspectores regionales, de los delegados regionales de la dictadura de Primo de Rivera y de los gobernadores civiles. Se presentó a las Cortes en marzo de 1932 un proyecto de ley sobre el servicio de inspección que incluiría la plantilla de delegados, inspectores y cuerpo administrativo que regularía todo el modelo y el cuerpo de inspección. Se aprobó por 234 votos a favor y 18 en contra. La ley fue aprobada 3 meses después, el 23 de junio, y se modificaba del proyecto original en los siguientes puntos: la imposición a los delegados provinciales de informar a los gobernadores civiles acerca de sus actividades y una rebaja en las remuneraciones de los delegados provinciales de 18.000 a 12.000 pesetas anuales. También se modificó los objetivos: velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre condiciones del trabajo y protección a los trabajadores. La primera aprobación fue en 1 de julio de 1932. A los delegados provinciales no se les pedía obligatoriamente un título universitario. Hubo 52, entre ellos una mujer. Y en los inspectores auxiliares, preferentemente eran obreros, y había 162 en esta primera promoción y había varias mujeres entre ellos. Problemas de esta ley, pues seguimos con los mismos: escasez de medios para desplazarse a zonas alejadas e insuficiencia de efectivos personales. En cuanto a los seguros, a los beneficios de derechos más amplios para los trabajadores, se hicieron una ampliación de los seguros sociales, que deberían ser obligatorios y universales y basados en las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Esta ampliación no se pudo conseguir por falta de tiempos y recursos, así como por la resistencia tanto de empresarios como de obreros. He dicho de obreros, lógicamente estos se resistían ya que no querían incrementar sus cuotas de afiliación. Os voy a hablar ahora de los seguros que se aprobaron en la Segunda República. El seguro obligatorio de retiro obrero, que había sido creado y gestionado por el Instituto Nacional de Previsión en 1919. Este seguro estaba destinado a los asalariados entre 16 y 65 años con retribuciones menores de 4.000 pesetas anuales. La edad de jubilación serían los 65 años y se cobraría una pensión de 365 pesetas anuales. Estaría financiado el 75% por la empresa y el 25% por el Estado. El obrero estaba exento debido a los salarios que eran muy bajos, aunque voluntariamente podían aportar unas cantidades para mejorar su pensión o para adelantarla.
Los fondos administrados eran por el Instituto Nacional de Previsión a través de las cajas de ahorro, donde el patrón abría una libreta a cada trabajador. Otro seguro era el de maternidad, que fue aprobado el 26 de mayo de 1931, aunque entró en funcionamiento el 1 de octubre. Las beneficiarias eran asalariadas entre 16 y 49 años, cotizantes del retiro obrero. De ellas estaban excluidas las del servicio doméstico, que por otra parte representaban a la mayor parte de las trabajadoras. Era de carácter obligatorio y el patrono que no inscribiera a alguna beneficiaria en el seguro debería pagar una indemnización y una multa. Los objetivos de este seguro era garantizar la asistencia facultativa, aportar recursos necesarios durante el descanso obligatorio y fomentar obras de protección a la maternidad y a la infancia. Los beneficios del seguro eran tener un derecho de asistencia médica a domicilio y complementaria en caso de enfermedades vinculadas al embarazo, un derecho de indemnización por descanso proporcional al tiempo cotizado. El periodo mínimo era de 3 años antes del parto. Otro beneficio era el uso gratuito de las obras de protección a la maternidad y a la infancia, un subsidio de lactancia de 50 pesetas durante las 10 primeras semanas, siempre que la beneficiaria estuviera al corriente del pago de la cuota, y por último indemnizaciones por un parto múltiple o por enfermedad de un hijo, siempre que hubiera fondos. Este seguro fue rechazado por las trabajadoras, ya que debían estar obligadas a estar cotizando el retiro obrero, que sería una carga más a sus salarios bastante mínimos. Las viudas y las estériles protestaban, ya que nunca utilizarían dicho seguro, y por último las solteras, ya que muchas de ellas dejarían de trabajar en el momento que se casaran. Otro seguro, el seguro de accidentes de trabajo, que ya estaba implantado desde el año 1900, del que estaban excluidos los trabajadores temporales, el servicio doméstico y los pequeños comercios, tuvo problemas de aplicación porque las cuotas eran demasiado altas y por eso se escribieron muy poquitos obreros. Las indemnizaciones además eran bajas y el cobro del seguro era bastante retrasado. El 12 de junio de 1931 se aprobó el nuevo seguro de accidentes de trabajo, que se amplió a los campesinos, y en 1932 el seguro fue obligatorio. Los patronos estaban obligados a asegurar a los trabajadores en mutuas, compañías de seguros patronales o la Caja Nacional, que fue creada en 1933. Asimismo, se creó un fondo de garantía para casos donde el patrono no tuviera asegurado al trabajador o el seguro se declarara insolvente. El 25 de mayo de 1931 se aprobó el seguro de desempleo. En su articulado primero se definía lo que se consideraba paro forzoso, el que era producido por causas ajenas a la voluntad del parado, que no encuentra ocupación adecuada a su trabajo habitual. De este seguro estaban excluidos los que tuvieran alguna incapacidad física y los que fueran desempleados por cuestiones de conflictos laborales. El sistema elegido por el gobierno era un seguro voluntario. ¿Por qué no fue un seguro obligatorio? Porque la situación económica en estos momentos del país no se lo permitía al Estado. La Caja Nacional concedería subvenciones a los sindicatos y a las mutuas que ofertaran a sus afiliados el seguro. Dicha caja pagaría el 50% y las cuotas de la entidad durante el tiempo del subsidio, y los fondos de la Caja Nacional procedían del presupuesto del Estado y de aportaciones de entidades tanto públicas como privadas. Las funciones de la Caja Nacional, además de la concesión y la coordinación de dichas subvenciones, tenía funciones culturales y asesoras, y realizaba estudios de previsión contra el paro. Los requisitos que se pedían a las entidades subvencionadas era que estuvieran legalmente constituidas y aprobado su reglamento por las autoridades, tener en sus estatutos el de socorro a afiliados en situación de paro, no tener fines de lucro, llevar una cuenta separada de fondos destinados al paro y aceptar el control y fiscalización de la Caja Nacional. Los beneficiarios del seguro eran obreros entre 16 y 65 años sin distinción de sexo o tipo de trabajo, un mínimo de afiliación de 6 meses antes de solicitar el paro y un máximo de tiempo anual de 60 días. Estaban excluidos los funcionarios públicos y el servicio doméstico. La cuantía del seguro de desempleo no debería superar nunca el 60% del salario.
Las obligaciones del parado eran inscribirse en bolsas de trabajo en las oficinas de colocación, así como estaban obligados a aceptar trabajos acorde a sus cualificaciones. En caso de que los rechazaran, podían perder el subsidio. Excepciones a estos casos, pues que el parado cambiara de residencia o de profesión, que el salario ofrecido fuera menor al último trabajo que tenía y, por último, que las vacantes fueran producidas por una huelga o por un cierre patronal. Por otra parte, se creó un fondo de solidaridad que su objetivo era atender sectores laborales en riesgo de mayor paro. Este fondo de solidaridad estaba financiado tanto por el Estado como por las entidades subvencionadas, que deberían ingresar mensualmente un 5% de los fondos recaudados para el pago de dichos subsidios. Este fondo estaba administrado por la Caja Nacional y el destino de los fondos era para el abono o ayuda a gastos de viaje y la reeducación en otros oficios. Durante el segundo bienio de la Segunda República, la reforma laboral realizada por el socialista Francisco Largo Caballero fue parcialmente desmontada. Y las razones se encuentran en que tuvieron mucho que ver en esto las constantes huelgas de finales de 1933, la Revolución de Octubre de 1934 y la sublevación de la Generalitat Catalana. Os voy a comentar qué contrarreformas se realizaron en la legislación aprobada en el primer bienio. En cuanto a los jurados mixtos, hubo bastantes retoques por diferentes ministros de Trabajo. El 10 de enero de 1934, el ministro radical José Estadella modificó el sistema de la elección del presidente. Ya habíamos dicho que si los vocales y los patronos no llegaban a un acuerdo, el ministerio lo designaba. La modificación que hace José Estadella es poner requisitos a este presidente. Debería ser un administrativo del Estado o un funcionario judicial, tener más de 30 años, poseer el titulado en escuelas sociales, experto en materias sociales y económicas, no estar condenado por delitos comunes y, por último, no estar afiliado a sindicatos ni organizaciones patronales. Cuando esta modificación se puso en vigor, se cesó automáticamente a todos los presidentes que eran incompatibles con dichos requisitos. El 13 de diciembre de 1934, el ministro de la CEDA, Oriol Onguera, que llevaba en su programa una promesa de reforma laboral para ser más imparciales e independientes, suspendió las actividades de los plenos de los jurados mixtos y el ministerio renunciaría como mediador a las cuestiones laborales. La justificación de esta modificación es que eran los vocales de los jurados mixtos, muchos de ellos estaban incursos en procesos judiciales, como por ejemplo obreros que habían participado en la Revolución de Octubre. La última modificación la hizo también un ministro de la CEDA, Federico Salmón, que el 24 de mayo de 1935 prohibió que funcionarios del ministerio ejercieran como presidentes, vicepresidentes o secretarios en los jurados mixtos, y 2 meses después propuso que los presidentes fueran jueces o fiscales capacitados en materia laboral y que los vicepresidentes y secretarios poseyeran formación y capacidad profesional. Aunque todos estos decretos fueran en una dirección de una mayor imparcialidad, lo cierto es que el nuevo sistema de elección de presidentes favorecía a los patronos, se produjo un descenso en los salarios y empeoraron las condiciones laborales de los trabajadores. Otras contrarreformas que hicieron en este segundo bienio se refieren a la Ley de Asociaciones Profesionales. En mayo de 1934, el fiscal general de la República acusó a algunas asociaciones de uso ilegal de sus sedes, utilizadas como depósitos de armas o para contener material explosivo, y también acusó del uso de las huelgas como elemento de amenaza y chantaje político, aunque consideraba que la huelga era un derecho legítimo siempre que se ejerciera dentro de los límites legales. En diciembre del mismo año se prohibieron las huelgas abusivas, todas las huelgas que no tuvieran un carácter laboral o que no contaran con la autorización gobernativa. El ministro Oriol Onguera, en enero de 1935, presentó un proyecto para sustituir la Ley de Asociaciones Profesionales poniendo límites a la capacidad negociadora de los sindicatos. La consecuencia de esta modificación fue un parón en el crecimiento de los salarios
incluyendo una bajada en los salarios de los jornaleros del campo y un aumento en las jornadas de trabajo de la siderurgia vasca. Este proyecto no se aprobó ya que se alargó mucho el trámite parlamentario. También se modificó la ley del seguro de desempleo. El 7 de julio de 1934 se aumentaron los subsidios contra el paro en 1 millón de pesetas para la Caja Nacional. Se creó empleo para los parados forzosos a través de realización de obras públicas y se estimuló la iniciativa privada para su contratación. El 25 de junio de 1935 se creó la Junta Nacional contra el Paro y también se aplicaron exenciones tributarias a las empresas y se redujo la jornada como alternativa al despido de trabajadores. La última modificación en el seguro de desempleo se produjo el 29 de noviembre de 1935, dando poder a los jurados mixtos para autorizar despidos colectivos, la implantación de turnos de trabajo y la reducción de días laborales en el trabajo. Y esto es todo lo que os voy a contar de la política laboral en la Segunda República, tanto en el primer bienio como en el segundo bienio.